Hola, bienvenido a una nueva edición de Lo Esencial en Histología. Nuestros objetivos serán comprender la mineralización ósea desde una perspectiva molecular, el proceso de remodelación ósea y las bases de la reparación ósea. Ya vimos cómo el osteoclasto está implicado en la resorción ósea. Aquí, en la mineralización ósea, cobra un rol importante el osteoblasto. Por ello estudiaremos la biología de la mineralización ósea. Por medio de transporte activo, se lleva calcio y fosfato desde el citosol del osteoblasto a la matriz de sus mitocondrias. Estos iones se van a acumular y formarán fosfato cálcico, el cual va a precipitar y va a ser estabilizado por pirofosfato, con lo cual se forman núcleos de sales que van a ser posteriormente expulsados de la mitocondria y viajan al aparato de Golgi, donde son vesiculados y son exocitados como vesículas de calcificación. En el espacio extracelular, las vesículas de calcificación muestran un diámetro variable de 30 nanómetros a una micra y están delimitadas por membrana. En su interior están los cristales de hidroxiapatita, que forman agujas de 4 nanómetros de espesor y tienen una longitud variable. De forma adicional, estas vesículas también contienen un material amorfo que es denso, rico en glucoproteínas, glucolípidos y enzimas que intervienen en la calcificación, como la fosfatasa alcalina, otras fosfatasas y ATPasas. De hecho, las fosfatasas alcalinas son marcadores biológicos de la actividad de los osteoblastos. Estas vesículas de calcificación van a acumular mucho más calcio por transporte activo, de tal forma que los cristales de hidroxiapatita van a ir aumentando su tamaño hasta que logran el tamaño definitivo. Rompen la membrana y van a fijarse a las fibras de colágeno tipo 1. Y así nos van a quedar los cristales de hidroxiapatita definitivos en una malla de entrecruzamiento con fibras colágenas. Esta sería nuestra matriz orgánica y esta sería la matriz inorgánica. Relacionemos este proceso con la estructura de un hueso en nacimiento. Tenemos el osteoblasto. Se encarga de fabricar primero la matriz de tipo osteoide, la cual es orgánica y no mineralizada. Su principal elemento son proteínas como el colágeno y proteínas no colágenas como la osteocalcina, que se va a encargar de atraer y fijar más calcio. Luego tenemos la secreción de vesículas matriciales, las cuales van a actuar como centros de calcificación. Y a medida que se acumula más calcio, las vesículas se rompen y comienza a haber fusión de las áreas calcificadas, hasta que tenemos la matriz osiforme, es decir, un hueso mineralizado. Sobre una base orgánica se ha depositado una matriz inorgánica. Ahora vamos con otro concepto, el de la remodelación ósea. El hueso es un tejido dinámico y tiene la capacidad de remodelarse a lo largo de la vida en localizaciones que son aleatorias. En este proceso, el hueso, tanto recién formado como el antiguo,
que en situaciones normales termina su actividad funcional debido al envejecimiento, este hueso va a ser sustituido por tejido óseo nuevo. Para ello debe existir un equilibrio entre resorción y formación de hueso, lo que depende de un correcto acoplamiento entre osteoblastos y osteoclastos, que van a trabajar como una unidad para reemplazar el tejido óseo que va a ser resorbido por la misma cantidad de hueso que se va a formar. Entonces, si tenemos resorción ósea, que es llevada a cabo por los osteoclastos, luego vamos a tener en la misma medida, en la misma cantidad, mineralización ósea gracias a los osteoblastos. Entonces es degradar y fabricar al mismo tiempo. Esto es la remodelación ósea. ¿Y cuáles son sus objetivos? En primer lugar, asegurar la regulación de la calcemia. Y en segundo lugar, reemplazar el tejido óseo envejecido que, debido a las cargas, puede sufrir microfracturas o contener osteocitos muertos. Existen dos formas de remodelar el hueso: la remodelación del hueso cortical y la remodelación del hueso trabecular. En la remodelación del hueso cortical o del hueso compacto, lo que hacemos es eliminar osteonas envejecidas y reemplazarlas por nuevas osteonas. Las osteonas que son eliminadas van a quedar como restos de osteonas o laminillas intersticiales. Entonces tenemos una fase 1 de activación donde se van a reclutar osteoclastos en el interior del conducto de Havers. Y estos van a llevar a cabo la resorción ósea desde el centro del sistema de Havers hacia la periferia. En la fase 2 continúa la resorción gracias a un mayor reclutamiento de osteoclastos. Y esta resorción se va a detener en un punto determinado en la laminilla más externa que quede de esta osteona. En este punto van a comenzar a aparecer y a actuar los osteoblastos. Luego pasamos a la fase 3 o de reversión. Es decir, lo que fue degradado ahora va a ser nuevamente fabricado, pero desde la periferia hacia el centro. Es el proceso inverso. Por cierto, esa laminilla más externa, desde donde va a comenzar la fabricación de nuevas laminillas, se llama línea de cemento. Por eso decimos que es el límite más externo de un sistema de Havers, porque desde allí se van depositando nuevas laminillas hacia el centro, dejando los vasos sanguíneos o el paquete vasculonervioso confinado al conducto de Havers. Finalmente, en la fase 4, que va a ser de formación, los osteoblastos van a quedar rodeados por matriz y se diferencian en osteocitos. Entonces, la matriz, que era orgánica, va a ser mineralizada y tendremos una matriz inorgánica u osiforme, típica del hueso maduro. Y ahí nos queda la osteona vieja o sus restos en color gris, como laminillas intersticiales, y la nueva en marrón como un sistema de Havers completo. Ahora vamos con el remodelado del hueso trabecular. Este ocurre esencialmente en la superficie endóstica. Vemos cómo se activan los osteoclastos
y van a ir formando una cavidad, una depresión gracias a la resorción ósea. Luego, los osteoblastos van a llevar a cabo su función y comienzan a fabricar laminillas. En la remodelación ósea aplica el concepto de donde termina un proceso, inicia el otro. Es decir, donde termina la resorción ósea, va a iniciar la formación de nuevas laminillas. Y el sustrato de este refrán es la línea de cemento. Ese es nuestro límite. Entonces vemos cómo se formó esta cavidad gracias a la resorción ósea y luego tenemos depósito de nuevas laminillas desde la línea de cemento hacia el borde superficial de nuestra trabécula. Ahora, una vez que manejamos los conceptos de mineralización, resorción, remodelación, podemos comprender lo que ocurre en la reparación ósea. Es decir, qué le pasa al hueso cuando es lesionado o, en otras palabras, fracturado. Después de que un hueso es fracturado, sucede la primera fase donde se va a formar un hematoma y ocurre el proceso inflamatorio. El hematoma se forma porque los vasos de los conductos de Haber y Volkmann son lesionados. Luego esta sangre va a formar un coágulo. De forma adicional, como se pierde el aporte sanguíneo a los osteocitos, estos mueren formando tejido necrótico, lo que activa un fuerte proceso inflamatorio donde se reclutan macrófagos y neutrófilos. En promedio, al cabo de una semana, pasamos de tener un hematoma a tener un granuloma inflamatorio. Y luego viene la fase de reparación, donde vamos a tener de manera inicial la formación de un callo blando. Esto es que se va a formar fibrocartílago. Recordemos que los fibrocartílagos tienen la capacidad de calcificarse a posteriori. ¿Y cómo ocurre esto? Bien, las células del endostio y del periostio, que sabemos que son células madre, es decir, son progenitoras, van a mirar sus condiciones ambientales. Y en las zonas donde haya pobre oxígeno, es decir, hipoxia tisular, no se nos van a formar osteoblastos, sino condroblastos. Y estos van a ser los culpables de fabricar este fibrocartílago. Progresivamente va a ir aumentando el aporte de oxígeno gracias a que vamos a tener neovascularización y vamos a tener en consecuencia la formación de osteoblastos que se van a encargar de fabricar de forma inicial hueso inmaduro o no laminar. Y esto ocurre aproximadamente al mes de la fractura si ésta se deja evolucionar de forma natural. Luego entramos en la fase de reparación donde se nos va a formar a partir del callo blando un callo que es duro. Es decir, el hueso no laminar va a madurar y dará pie a la formación de hueso laminar, que se va a organizar en sistemas circunferenciales de Haber e intersticiales. Es decir, formamos nuevo hueso compacto. Y finalmente, la fase de la remodelación ocurre 2 a 3 meses luego de la injuria. Y aquí volvemos a la normalidad aparente, es decir, comienza la remodelación ósea habitual. Precisamente conocer todos estos aspectos biológicos del tejido óseo son los principios que utilizan los traumatólogos para saber que no todas las fracturas deben ser intervenidas quirúrgicamente.
Otro dicho muy común en traumatología es que la fractura consolida al mes o forma el callo al mes. Y bueno, con toda la razón. Eso ha sido todo en relación a lo esencial del tejido óseo. Muchas gracias a ustedes por la atención.